Hacemos el llamado a los ponentes o la ponente del trabajo número 133, titulado La resistencia y la crítica en educación en tiempos de pandemia, con la autoría de Sandra Soler. Sandra, ¿te encuentras en sala? Sí, Sí, ya. sí, estoy aquí. De acuerdo, Sandra. Entonces, tienes 15 minutos a partir de este momento. Son las 10:45 de la mañana para adelantar tu ponencia. Bienvenida y adelante. Bien, permítame un segundo, pongo la presentación. Buenos días a todos y todas. Voy a contabilizar el tiempo para no pasarme. Gracias por esta escucha. Yo soy Sandra Soler Castillo, soy docente investigadora del doctorado interinstitucional en educación. Y mi presentación de hoy la voy a dividir en dos momentos. En un primer momento, brevemente, voy a hablar de por qué la educación es un tema ideológico. Y en un segundo momento quiero plantear 6 elementos con los cuales nosotros podríamos pensar lo que sería una educación para la resistencia y la crítica. Entonces voy a iniciar en el primer momento. Entonces, debemos decir que la educación no es ajena al ejercicio del poder, como lo señalaron tempranamente autores como Althusser, Adorno, Bourdieu o el mismo Foucault. La escuela es uno de los principales aparatos ideológicos del Estado. En su interior se reproducen las lógicas de exclusión y segregación de los sistemas imperantes, lo que lo convierte en un asunto ideológico. En ese sentido, son cuestionables sus fines, educar para el mercado, como lo hemos venido viendo a lo largo de las presentaciones del día de hoy y de ayer, que es la propuesta de muchos de los conferencistas, y parece ser que es el lugar hacia donde se dirige la educación, una educación para el mercado en lugar de una educación para la vida, para el crecimiento espiritual, para la justicia social. Son cuestionables también sus destinatarios, aquellos con poder adquisitivo para ingresar y mantenerse en las instituciones educativas, sus contenidos, conocimientos hegemónicos y útiles para el mercado, sus prácticas educativas, una instrucción y una transmisión de información desde lógicas verticales, sus canales, las lenguas hegemónicas, sus medios, el privilegio de la escritura sobre la oralidad, etcétera. De esta manera podemos decir que la educación es un problema ideológico. ¿Y cómo podríamos pensar mejor esta educación para el siglo XXI? Me dirijo entonces a contarles lo que he sistematizado en 6 elementos que nos permitirían pensar la resistencia en la educación. El primero tiene que ver con la conciencia, y es que en la base de toda resistencia está la conciencia. No hay educación sin el análisis e interpretación de la realidad a partir de la conciencia. La conciencia supone el rechazo de cualquier imposición autoritaria y es justamente lo contrario a la alienación. La educación para la resistencia se constituye en un paradigma en el que los agentes educativos se comprometen conscientemente en la construcción de un conocimiento a partir de la crítica de las diversas formas de inequidad e injusticia inmersas en los sistemas educativos y luchan por lograr el empoderamiento necesario para desarrollar prácticas culturales responsables y proactivas. Lo hemos visto últimamente en nuestra educación, donde la conciencia social es un elemento que queda por fuera de la enseñanza y difícilmente el estudiantado hoy podemos decir que tiene una conciencia social, una conciencia histórica, una conciencia de su realidad.
Un segundo elemento que habría que pensar para la resistencia tiene que ver con la agencia, está extremadamente relacionado con el anterior, y es que en la actualidad resulta complicado hablar de autonomía de los sujetos. De hecho, incluso hablar de autonomía en la educación. La realidad muestra sujetos integrados a las nuevos ideales de cultura, conformes con situación o resignados, y en esta lógica de la educación para el mercado, pues sujetos consumistas. Pero la coacción no es total y definitiva, ni se acepta de manera pasiva. Si las condiciones actuales están creadas para minar la autonomía y la libertad, las pedagogías de la resistencia posicionan la idea de posibilidad y trabajan fuertemente para evitar que el individuo pierda la esperanza y se abandone a su destino. Aquí recurrimos a Freire, que es quien ha pensado más quien pensó más este tema de la esperanza, y nos dice que a pesar de la injusticia nunca se debe perder la esperanza, pues la desesperanza es una forma de silenciar, de negar el mundo, de huir de él. La agencia supone reconocer que los seres humanos construyen activamente los significados que sustentan el mundo y le dan sentido a la vida, y que aunque existen narrativas hegemónicas que perpetúan el status quo, es posible la generación de prácticas y discursos que reten estas fuerzas institucionales. No podemos caer en el pesimismo, en el abandono, en la idea de que, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Porque siempre hay una posibilidad, como lo nos señalaba Freire. Un tercer elemento muy recurrido, ¿cierto?, en la actualidad y en la educación. De hecho, muchos ponen la crítica en sus PEI, ¿cierto?, y como principio rector, pero es muy poco lo que sabemos en realidad frente a la crítica, y es que lo crítico supone generar formas de responder y de resistir el poder. La relación crítica-poder es absolutamente fundamental. En la escuela hemos creído y se nos ha enseñado que lo crítico tiene que ver con el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, como si fuera un proceso cognitivo, pero en realidad la crítica tiene que ver con el ejercicio de resistencia al poder, o lo que podríamos decir mejor, al abuso de poder, tal como se presenta en la sociedad actual como resultado de narrativas hegemónicas sobre la clase, la raza, el género, la orientación sexual, las lenguas, la cultura, en términos generales. Lo crítico analiza la manera como se produce y reproduce el poder y las prácticas hegemónicas, y lo que es más importante, permite generar estrategias para enfrentar y transformar las injusticias sociales donde quiera que sea posible. En ese sentido, el aprendizaje no se reduce a lo puramente cognitivo, sino que comprende también la dimensión social, la suma de saberes sociales para la transformación y la consecución de derechos individuales y de justicia social. Lo crítico también se relaciona de manera muy particular con la historia, que asegura la presencia en el tiempo de experiencias y discursos pasados que normalizan las prácticas culturales particulares. Ahí es muy importante de nuevo Freire, quien nos dijo que la historia no es algo que nos determine, no acudimos a la escuela pensando en determinismo, a la historia pensando en determinismos, sino que la historia es fundamentalmente una posibilidad de reflexión y de no olvido de dónde proviene el status quo que se mantiene. Un tercer elemento tiene que ver con las diferencias, y es que sin duda uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI es desafiar las nociones de identidad instauradas en la escuela y sustituirlas por conceptos más amplios y pertinentes en términos políticos, como la idea de diferencia. El pregonado cambio educativo se ha hecho a espaldas de una consideración ética comprometida con la otredad y con las diferencias. Discursos y prácticas no se han encontrado. Hablamos de inclusión. De hecho, todas las universidades y los centros educativos tienen que tener programas de inclusión, políticas de inclusión, pero no pasamos más allá de la letra, ¿no?,
que en ocasiones se convierte en letra muerta porque no entra a hacer parte de las prácticas educativas. Se ha caído en ese sentido en un verbalismo impregnado de palabras vacías como igualdad, respeto, solidaridad o tolerancia, que mientras que las prácticas en las aulas siguen intactas con profesores que no saben qué hacer con las diferencias más allá de mirarlas y condenarlas a la indiferencia y con ellas al fracaso escolar. Las políticas solo han buscado asimilar y controlar y representar la diferencia cultural, contenerla y convertirla en objeto de conocimiento. Entonces, el otro está en las escuelas o como para celebrarlo en el Día de la Raza, para celebrarlo el Día del Orgullo Gay, para celebrarlo el día X, pero no, o incluso en la universidad vemos cómo ese otro diferente se convierte en objeto de conocimiento, pero no es nuestro par, no es ese sujeto con el que compartimos los espacios, no es ese sujeto al que la escuela acoge, ¿cierto? Y da la bienvenida. En ese sentido, que la ética y la política deben ser un elemento fundamental de la educación del siglo XXI frente a las actuales lógicas centradas en el individualismo y el asimilacionismo. Se hacen necesarias formas alternativas de relacionalidad, un encuentro ético con el otro. En ese sentido, la pregunta filosófica por la educación se centra en cómo concebir la diferencia como otredad. Para empezar, habría que situarse en lo que algunos han llamado la ética de la finitud, una ética que nos recuerda que somos finitos porque vivimos, porque somos el resultado del azar y de la contingencia. El llamado aquí se acerca a lo que planteó Unamuno en su recordado del sentimiento trágico de la vida, una ética del hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere, el que come, bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye. Esa sería, digamos, una posibilidad de relacionarnos con esa otredad en un compromiso y en un encuentro ético. Otro de los elementos fundamentales que tiene que ver con la resistencia y que poco se habla de él es el discurso, y es que el lenguaje es la herramienta más poderosa para organizar la experiencia, pero también para construirla. Nos hace humanos, siempre lo hemos dicho y es lo que quizás aprendimos a lo largo de la historia, pero también es el lenguaje el que nos puede quitar esa condición de seres humanos. Con Judith Butler sabemos, por ejemplo, que las palabras hieren, que las palabras pueden matar incluso. Durante las últimas décadas, a partir del desarrollo de los estudios críticos, no solo de la sociedad, sino del lenguaje, muchas páginas se han escrito sobre el papel del discurso en la producción y reproducción del poder. Sin embargo, es menos lo que se conoce del papel del discurso en la resistencia. Estamos en mora de desarrollar lo que sería un discurso de la resistencia. De allí que uno de los principales retos de las pedagogías de la resistencia sea desnaturalizar las acciones, batallar contra el sentido común impuesto y generalizado desde arriba, desde quienes ostentan el poder. Escudriñar los sentidos y profundizar en las complejidades de los hechos. Entender que los fenómenos sociales no son estáticos ni operan por causas naturales, sino que requieren actores sociales que los movilizan. Como lingüista que soy y formada en el área del lenguaje, he venido trabajando una propuesta de lo que sería el decir bien en oposición a cómo se ha ido construyendo un lenguaje del mal decir. Y es que el decir bien supone pensar en el principio de la otredad, tener el otro frente a nosotros y construir ese discurso a partir de esa relación que establecemos con ese otro. El decir bien conlleva una pedagogía
que posibilita la enseñanza y el aprendizaje en la diferencia desde la elección de la palabra justa, el gesto justo y la imagen justa. Solo basta con mirar los textos escolares, ¿cierto? Para darnos cuenta que ni las imágenes son justas, que nosotros como profesores siempre tenemos gestos de desaprobación, que quizás son más los gestos de desaprobación que los textos de aprobación que nosotros, con los cuales nos relacionamos con el estudiantado, y que la elección de la palabra justa, pues eso sí que aún debemos trabajar muchísimo más. Y ese decir bien entonces pasa por nombrar las personas y los fenómenos y las cosas por su nombre. Lo que llamaríamos respetar el principio de la autorreferencialidad, esta idea del negrito, por ejemplo, y de otros apelativos por los cuales nos referimos a la otredad, pues habría que pensarlas. Tendríamos que evitar también el lenguaje del eufemismo tan propio de la actualidad, ¿cierto? Y habría que construir un lenguaje que dé la cara, que evite las máscaras, el camuflaje, el disfraz. Hemos aprendido que este lenguaje de lo políticamente correcto no siempre es tan correcto, y que detrás de él se ocultan eh, objetivos un poco que habría que pensar. Cuestionar el discurso de las polarizaciones y los extremos, los blancos, los negros, los civilizados, los incivilizados, los analfabetas. Todo este es un discurso que nosotros estamos acostumbrados y que lo hemos visto en la actualidad, lo vemos en las marchas, lo vemos en la manera como los medios de comunicación se refieren a los otros, y cómo esto lo único que crea son polarizaciones. Debemos también rechazar representaciones estereotipadas del otro, el discurso de la ofensa, que incluye dichos, chistes y burlas, que nosotros como docentes tenemos que sacarlos del aula de clase. No debemos permitirlo, tampoco debemos permitirlo en nuestras relaciones cotidianas, porque esto es lo único que contribuye es a excluir a la otredad. Y el decir bien pasa obligatoriamente también por el escuchar bien, por reconocer la voz del otro, por identificar la pluralidad de ideas y de pensamientos. En la actualidad lo vemos ahora y lo hemos visto también a lo largo de nuestra asistencia a muchísimos eventos, no solo a este, sino a muchos eventos internacionales. Podemos decir que la educación ha estado colonizada por discursos de otros, los discursos de la psicología, los discursos de la sociología, y en estos momentos estamos colonizados por los discursos del mercado. Estos discursos nos transmiten una serie de valores como el liderazgo, el éxito, la competencia, el dinero, la prosperidad, el emprendimiento, la innovación, la empresa, que no es que estén mal, pero no son el lenguaje de la educación. O sea, la educación no puede convertirse en una empresa. La universidad no es una empresa, porque ahí perdemos el horizonte de que hacia dónde queremos ir, y esos fines de la educación tendrían que estar más relacionados con la solidaridad, con la empatía, con la justicia social y con la equidad, más que con la competencia, el dinero y todo lo que este tipo de discurso tiene para ofrecernos, y que se ha convertido en apariencia en el lenguaje de la educación. Estamos en mora de recuperar el lenguaje de la educación, hablar desde la educación, recuperar esa epistemología propia de la educación que siempre nos ha venido impuesta desde fuera y no siempre de la mejor manera. Como consideraciones finales, me gustaría decir que... Agradecemos ya cerrar, por favor, la ponencia. Ya tenemos 2 minutos de paso. Vale, que hoy más que nunca se requiere una educación para la resistencia, que una educación que combata las desigualdades sociales, las injusticias y las inequidades, y acabar con esta racionalidad instrumental que nos lleva a un sálvese quien pueda, y
que si algo aprendimos de la pandemia es que la vida en comunidad, la vida con el otro, el relacionarnos es cada vez más importante. Muchas gracias y perdón por el exceso en el tiempo.